compañeras Floriselda, Ricardo, Ángela María Arias Hurtado y Natalia Monsalve nos van a colaborar con el debate del día de hoy. En estos momentos vamos a iniciar con 3 preguntas esenciales para que empecemos este debate. Y vamos a decir la siguiente. Denme un momento. Muchas gracias. Vamos a empezar, compañeros, con la primera pregunta para que empecemos este debate y es la siguiente. ¿Los textos estudiados creen que brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución? Le cedo entonces la palabra a la compañera Ángela. Muy buenas tardes para todos. Bueno, y dando respuesta a la primera pregunta, sí aportan, digamos que bastante, porque digamos que una de las lecturas que se hizo fue una de Martín Varo, y bueno, y es que aportó mucho en el contexto cultural, reconocer la opresión y los traumas que se presentan de pronto a nivel cultural y a nivel regional. Entonces digamos que sí aportan un gran conocimiento frente a esta situación de los venezolanos, de los migrantes venezolanos en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Ahora prosigamos con la compañera Floriselda, que va a estar en contra de esta situación. Compañera Floriselda, te doy la palabra. Muy buenas tardes, compañeras. Gusto interactuar con ustedes. Bueno, con respecto a lo que dice la compañera de las lecturas de Martín Baró, sí nos enfoca en la problemática que vivimos nosotros los colombianos con la migración de los hermanos vecinos venezolanos. El primer impacto que recibimos de esa migración es el impacto económico que vive nuestro país con respecto a la migración del pueblo venezolano. Eso lo podemos dividir entre factores que se nos va al factor salud, al factor educación y al factor empleo. Le cedo la palabra a la compañera. Muchas gracias, compañera Floriselda. Ahora le cedo la palabra a la compañera Natalia. Natalia, bien pueda con tu debate. Buenas tardes, muchas gracias, Carlos. Bueno, yo quiero refutar la postura de la compañera Ángela en cuanto a que las lecturas sí aportan a la solución. ¿Por qué? Porque en sí lo que necesitamos son medidas drásticas, necesitamos es acciones como fomentar el empleo, como tener acceso a la educación, lo que es la planificación familiar y reducir los índices de violencia intrafamiliar, lo cual necesita de acciones, de estrategias impuestas por el gobierno y por todas las comunidades en las cuales se impliquen las personas que están siendo víctimas de estos desplazamientos. Muchas gracias, compañera Natalia. Le cedo la palabra a la compañera Floriselda para que hable. La compañera dice que hay soluciones, pero es que nosotros tenemos que fijarnos en la realidad que vive nuestro país. Por ejemplo, si nos vamos al sector salud, estamos atropellados por la corrupción en mi país, Colombia. Y los ingresos vienen de origen fiscal y el presupuesto general de la nación y los aportes del régimen subsidiado que aportan los colombianos. Dicho presupuesto no alcanza para cubrir las necesidades en salud que tiene el pueblo colombiano.
Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Floriselda. Bueno, dado eso, cerramos entonces la primera pregunta. Ahora vamos a generar la segunda pregunta. Les voy a dar más o menos de 2 minutos para que, 3 minutos para que me contesten la pregunta. Y es la siguiente. Bajo las investigaciones ya planteadas por ustedes, ¿creen que la situación de los migrantes venezolanos está agravando la situación de violencia en Colombia? En ese caso, y en las pertinentes que vamos a realizar, le doy la palabra a la compañera Floriselda. Floriselda, ¿nos colaboras con esta palabra, con esta pregunta, perdón? ¿Me la repite, por favor? Con mucho gusto. Le repito, bajo las investigaciones ya planteadas por ustedes, ¿creen que la situación de los migrantes venezolanos, ay, creen que los venezolanos están agravando la situación de violencia en Colombia? Bueno, yo te podría contestar afirmativo, porque según los contextos que hemos analizado y hemos escudriñado, hemos encontrado muchos casos en donde la población venezolana ha violentado mucho a la población colombiana. Han encontrado personas sinceramente muy nobles que los quieren apoyar, pero ellos posiblemente en su tensión por la situación de su país y la situación económica de ellos, de pronto invaden el carril equivocado. Pero de todas maneras, la población colombiana sí ha estado violentada por la población venezolana, y lo digo por el contexto en el que me desenvuelvo y en lo que hemos averiguado en mi ciudad. Muchas gracias, compañera Floriselda. No sé qué pueda opinar la compañera Ángela para refutar lo que dice la compañera Floriselda. Bueno, yo pienso que no, pues yo pienso que el contexto colombiano siempre ha estado marcado por, digamos, por mucha violencia, por muchas faltas de muchas cosas. Entonces, echarle como el problema de cierta manera a los venezolanos sería contribuir a algo que no es, ¿cierto? Sabemos que ellos no están de pronto en una situación buena, y digamos que no se trata de la nacionalidad, se trata de que son países, o sea, en sí Latinoamérica ha estado marcado por, digamos, por políticas que, digamos, que no han ayudado a la gente, no han ayudado a la gente. Entonces no se trata de que sean los venezolanos, sino que estamos antes marginando y estamos antes echándole la culpa a gente que está vulnerable en este momento. Entonces yo me pregunto, nosotros qué hiciéramos si estuviéramos en ese lugar, digamos, si nos tocara de pronto migrar a un país diferente, donde no tuviéramos nada, donde nos tocara construir con las uñas, donde es muy duro, ¿cierto? Entonces hay que tener como empatía y entender que no se trata de la población, no se trata del lugar, se trata del contexto latinoamericano como tal, donde está marcado por la violencia, por la falta de educación, por la falta de empleo. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos más que todos en trabajar como unidos, en ir avanzando como continente. Muchas gracias. Muchas gracias por los aportes recibidos, compañera Ángela. La compañera Natalia, le cedo la palabra. Bueno, yo quiero argumentar en contraposición de la compañera Ángela que sí influye, porque delitos como el porte de estupefacientes, el hurto a personas, el hurto a las entidades comerciales, como hemos visto que entran a los restaurantes mientras las personas están consumiendo sus alimentos y los hurtan. El porte de armas y lesiones personales son delitos que han ido creciendo con la presencia de los migrantes venezolanos. Entonces, no se trata
de discriminación, sino de ser, de ver la realidad del país, del impacto que ha tenido la presencia de ellos y de cómo acceden a generar ingresos de este modo, victimizando a la sociedad, generando miedo en las personas. Entonces, para mí, sí incrementa la violencia en el país. Quiero argumentar un poco acerca del impacto sociocultural que está causando la migración venezolana en mi país, en Colombia. Por ejemplo, la integración de cultura. Colombia es un país pluricultural diverso. Tiene diferentes, se divide en 5 zonas, en 5 subregiones, y Venezuela también tiene esas zonas. Pero resulta que han llegado migrantes a las zonas de Antioquia, por ejemplo, y vienen con una cultura costeña. Entonces el impacto, el choque de esa cultura ha provocado muchos encuentros, tensión en la comunidad, y ha sido un desajuste tanto para ellos como para nosotros, porque el choque de cultura, por ejemplo, si nos encontramos el venezolano costeño, le gusta la parranda, le gusta la bulla, el alboroto, y de un momento a otro llega a la cultura antioqueña, que es un poco más silenciosa. Eso ha impactado negativamente en los barrios y ha provocado muchos encuentros en donde se ha tenido que recurrir a la fuerza pública para que venga a solucionar problemas. Entonces, ese es un impacto negativo que hemos tenido con la cuestión de la interacción de las culturas que ha habido entre nuestro país y el país venezolano, con la cuestión de los migrantes hacia las zonas del interior del país. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Floricelda. Pero entonces me queda una duda. ¿Tú estás arraigando a la problemática informando de que la cultura venezolana ha estado impactando fuertemente en la situación que abordamos aquí en Colombia? Entonces tú estás Sí, más arraigada a la problemática que se enfrenta en estos momentos el país con respecto a la migración. sí, claro, es una problemática de impacto sociocultural, porque la cultura de ellos es diferente a la de nosotras. Entonces, como les contaba, Colombia es un país dividido en subregiones y cada una tiene su cultura. Entonces, en Venezuela también ocurre lo mismo, porque es un país latinoamericano y fue un país en donde tiene mucho parecido cultural con nosotros. Pero resulta que el costeño venezolano llega a la región del interior del país donde la población del interior del país es calmada. Entonces han llegado ellos, que a ellos les gusta la parranda, la bulla, el trasnocho, a un pueblo que es un poquito más pasivo. Entonces eso ha impactado, o sea, el choque de esas dos culturas. Entonces, el choque de esas dos culturas ha puesto en tensión a las dos, tanto a los migrantes como a los que recibimos. Entonces han habido muchas dificultades, muchos problemas, y se ha tenido que recurrir a la fuerza pública para que venga a solucionar problemas, porque es difícil convivir con una cultura diferente a la de nosotros. Muchas gracias. Bueno, nos queda un poco más claro, compañera Floricelda. Le agradezco mucho por su intervención. Ahora vamos a proceder con la pregunta 3. Dice de la siguiente manera: desde su punto de vista, ¿cuál sería la solución determinante para mitigar el problema de migrantes erradicados en todo el territorio colombiano? Le deseo entonces la palabra a la compañera Ángela para que nos colabore. Bueno,
Yo pienso que la integración socioeconómica, los programas contra la discriminación también son bastante importantes, cooperación internacional, porque sería importante tener cooperación internacional para ayudarlos a ellos, también tener ayuda en salud mental, porque no están viviendo una situación que sea fácil para ellos y para nosotros tampoco, pero la idea no es de pronto discriminar, sino ayudar. La regulación también sería importante, no porque yo digo, o sea, no porque sea malo, sino que de cierta manera, volviendo un poco a los argumentos míos, es que, bueno, ellos no están en una situación, digamos, buena, están en una situación muy vulnerables. Entonces, hay que buscar la forma de cierta manera de ayudarlos y de ayudarnos para que haya un ambiente más agradable, ¿cierto? Y yo pienso que gente buena y gente mala hay en todas partes. Eso no se trata de cultura, no se trata de nacionalidad, no se trata... Entonces, y bueno, no es gente buena, gente mala, como tal son naciones que los identifican no solo a ellos, sino que a nosotros como seres humanos. Entonces la diferencia es, y lo que nos caracteriza a los colombianos es que la mayoría somos gente buena, solidaria y gente que siempre está dispuesta a ayudar a los demás para que pasen una situación que de pronto no es muy buena para ellos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Ángela. Le cedo la palabra a la compañera Natalia. Bueno, considero que una acción contundente sería impedir el paso ya de más migrantes al país, porque ya la cifra se ha incrementado alarmantemente durante los últimos años. La problemática de Colombia en sí es una historia de violencia, cargamos con desempleo, con desplazamiento forzado. Tenemos realmente varias acciones por mejorar en nuestro país, y si a eso le sumamos la carga de lo que suma la problemática con los migrantes, pues se torna aún más agobiante para el país hacerle frente a todos estos conflictos. Entonces, sería primero enfocarse en resolver las situaciones que ya viene el país cargando durante toda su historia, y una vez que se encuentre estable, poder ofrecer esas ayudas a los demás para las demás personas que ingresen al país. Considero... Dame un momento, compañera. Gracias. Listo, Natalia. Muchas gracias por tu colaboración. Ahora sí, le doy la palabra a la compañera Floriselda para que nos dé su punto de vista. Considero que las políticas que tiene Colombia sobre migración le faltan bastante. Colombia, como decía la compañera, es un país atropellado por la violencia, por la falta de empleo, por la situación mala de salud que tenemos, por la educación. Entonces, el pueblo colombiano se le dificulta tener esas cargas que debe tener, porque él tiene que apoyar el pueblo venezolano, pero sinceramente se dificulta. Por ejemplo, en la área de económico, en el factor empleo. Mire que muchos puestos de trabajo se han perdido porque aquí hay víctimas y victimarios y viceversa, es lo mismo, porque muchas personas que contratan trabajadores al pueblo venezolano les pagan una miserableza. Entonces, el pueblo colombiano ha perdido puestos de trabajo porque ellos aprovechan al pueblo venezolano que tiene muchas necesidades. Entonces, eso falta de políticas establecidas por el gobierno, que el gobierno regule la situación
porque realmente se está tornando bastante incontrolable hacia ambos pueblos. Gracias. Muchas gracias, compañera Floricelda. Bueno, debido al debate, ya creo que concluimos con las tres preguntas. Cabe resaltar si de pronto alguna de las participantes quiere añadir algo más a este debate. Ok, estoy de acuerdo entonces. Vamos a sacar entonces unas conclusiones básicas basadas en lo planificado en este debate. Evidencio drásticamente que con respecto a la primera pregunta de si los textos estudiados brindan ideas y conceptos, creo que queda claro de que sí brinda conceptos básicos para la migración que se plantea aquí en el país de Colombia, dado que la gran cantidad de migrantes que ha ingresado ha generado mucha discordia tanto para los que están a favor como para los que están en contra. Pero basados en las lecturas, sí se evidencia que hay una fuerte base para mitigar diciendo o afirmando de que los migrantes prácticamente pueden tener una pasan a ser las personas que tienen, se me fue, eh, Necesidades. es. Muchas gracias, compañera. Exactamente, esa era la palabra. Son los que tienen más necesidades y se debe plantear otra estrategia. Ahora bien, con la segunda pregunta, eh, bajo la situación de los migrantes venezolanos, creemos que sí está agravando la situación de violencia en el país, dado a que desafortunadamente, tanto por la cultura como por la situación de desapego, de pocas oportunidades, porque se están aprovechando de los venezolanos para explotarlos efusivamente para sus labores y que no ganen lo mismo que gana una persona colombiana. Entonces, haciendo una labor que una persona colombiana puede hacer, lo hacen dos por el mismo valor que está haciendo el colombiano. Entonces, sí estamos claros con que sí está impactando bastante la violencia porque los índices han aumentado y porque hay más hurtos, porque hay más violencia por la diferencia de cultura, porque todo esto está arraigado y se ha concentrado. Vamos que sí es una problemática bastante complicada, pero contenemos de que estamos concluyendo de que sí hay un aumento de la violencia. Y ahora, con respecto a la pregunta 3 de que desde el punto de vista de cada integrante, ¿cuál sería la solución? Doy la conclusión en lo que acaban de indicar. Por ejemplo, estoy de acuerdo con la restricción del paso migratorio. Creo que para mitigar una de las problemáticas necesitamos que dejen de ingresar más migrantes, porque así es más difícil de plantear de pronto una posible solución, dado que ya es incontrolable que ellos estén entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando y saliendo. Es dificultoso. Yo creo que el paso fronterizo debería cerrarse para poder tener una mejor concentración y buscar una mejor solución para ellos. También está en el fortalecer la regulación en el empleo. Creo que a pesar de que ellos no estén documentados, ¿me escuchan? Pensé que se me había caído la, la señal. Entonces les decía, también a pesar de que hay que hacer una especie de regulación para el empleo, que el gobierno colombiano se siente a hacer una estrategia específica que nos ayude a fomentar y a culturizar esta situación. También con respecto a la educación, tanto mental, tanto para colombianos como para personas migrantes, porque creo que la salud en Colombia
ha sido una problemática bastante extensa por motivos de corrupción, por motivos de múltiples situaciones ajenas o que poco conozcamos, pero que darle la solución de que ellos deben de tener es como arraigar lo que ya nosotros tenemos, darles prioridades a ellos, pero sí en estar en equilibrar esa situación, porque realmente sí se necesita. ¿Para qué? Para que ellos se puedan mantener en un equilibrio con respecto a nuestra cultura. Como lo decía la compañera Floricelda, es difícil que estas personas que están acostumbradas a hacer bulla, que están acostumbradas a su corronchera, etcétera, etcétera, porque así viven, porque así se han criado toda la vida, llegar a una persona, a una parte donde hay calma, hay más tranquilidad, hay muchas situaciones, eso irrumpe en conflictos y discusiones que generan de pronto una, algo mayor a un homicidio o algo posterior por violencia. Entonces estoy de acuerdo también con que sí se deben hacer unos planteamientos más sólidos para que evitemos que esta situación siga avanzando y no siga desbordándose de una manera que pueda estar entorpeciendo tanto la situación de nosotros los colombianos como los migrantes. De pronto ustedes, compañeras, ¿quieren objetar alguna otra conclusión o podemos dejar terminado el debate? No, y otra cosa que ha impactado demasiado es la salud mental, tanto para los migrantes como el país receptor. Como les venía diciendo, el choque de cultura tensiona las comunidades y eso lo afecta completamente a cualquier población. Entonces, ellos alteran el contexto en el que se está viviendo el país receptor o la comunidad que lo recibe y eso los tensiona demasiado y está afectando completamente la salud mental de los colombianos. Aparte de que en este momento el país de nuestra Colombia atraviesa por una crisis de salud mental impresionante. Si ustedes han visto la cifra, está nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, todos están sinceramente, eh, eh, no sé, muy mal en cuanto a salud mental, aun cuando el gobierno, no me refiero al nacional, me refiero al local en donde me encuentro, tienen en este momento muchas estrategias para poder enfrentar la situación de salud mental que vive la ciudad de Medellín, porque Medellín en este momento está viviendo un caos impresionante, pero tienen estrategias donde tienen líneas de apoyo, líneas hacia las mujeres que son violentadas, hacia las personas que quieren el suicidio. Entonces tienen escuchaderos en muchos centros comerciales, se han expandido hacia los municipios. Entonces ese es otro factor que ha influido para afectar tanto a la población migrante como a la población receptora. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Floricela. ¿Iba a decir algo la compañera Natalia? Mira, Carlos, quiero aportar de que salimos de una pandemia donde sufrimos miedo, inseguridad, todo el tiempo estábamos atemorizados y es muy triste porque ese sentimiento, esa sensación pues no se resuelve. Esa sensación de inseguridad la seguimos sintiendo cuando salimos a la calle por miedo de que nos van a atracar, de que nos van a dar escopolamina, de que estamos presenciando actos violentos. Entonces, lamentablemente, la problemática con los migrantes no nos está ayudando mucho como lo manifestaba la compañera Floris en el tema de la salud mental. Muchas gracias, compañera Natalia. Compañera Ángela, ¿va a objetar Bueno, algo?
Sí, bueno, yo estoy de Listo, le acuerdo. cedo la palabra. Gracias. Estoy de acuerdo con que hay que regular muchas cosas, ¿cierto? Incluyendo la salud, lo laboral, pero en beneficio yo pienso que de todos como tal. La problemática colombiana siempre ha sido, digamos que desde hace muchos años atrás, por no decir que, bueno, hace muchísimos años donde los colombianos nunca hemos estado seguros, siempre hemos tenido, digamos que problemas laborales, problemas de toda índole, ¿cierto? Entonces sí necesitamos esas regulaciones, sí necesitamos esas ayudas para tener, digamos que un ambiente más sano, no solo para los venezolanos, sino para nosotros también y tener una comunidad íntegra como tal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañera Ángela. Entonces, estamos de acuerdo de que sí se requiere o si hay posibles soluciones donde se pueda objetar o de pronto mitigar un poco más la situación de migrantes en Colombia. Creo que aportando a eso podemos seguir creciendo como país, ya que ese país es rico en muchas, no solamente en materia de recursos naturales, sino también en la cultura. Y aparte de eso, somos un país donde somos muy familiarizados con todos por nuestra amabilidad, llámese costeño, llámese pastuso, llámese, sí, todos tenemos esa familiaridad de que los colombianos son de ese carisma. Entonces sí, falta mucho por construir, falta mucho por empezar y hay que empezar a mitigar esta situación para que no generar una alerta al gobierno para que centre más un poco su visión a esta problemática que se está desbordando poco a poco y no se está llevando un control muy externo o muy estratégico para que se pueda mitigar. Bueno, ahora sí, damos entonces, basado en todo lo que aportamos y dialogamos en este debate, les agradezco mucho a todas, la compañera Ángela, la compañera Natalia y a la compañera Floriselda. Muchas gracias por los aportes recibidos. Fue de muy gran ayuda para despejar muchas situaciones que vivíamos en el momento y fue muy agradable este debate. Les agradezco mucho. Que tengan una excelente tarde. Gracias.